fidelidad, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Su amor me rescató, su gracia, bueno es Dios. Por eso cantaré. Pero ahí no sale. Todo a Cristo yo me rindo.
hermanos, bienvenidos. Pero ante todo, bienvenido nuestro Señor, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos dispuestos ya en la casa del Señor con un propósito, ¿verdad? Y llevemos realizado ese propósito, mis hermanos, porque a la casa del Señor venimos a buscarle, a llenarnos de su presencia, y es algo especial. Quiero que se pongan de pie, vamos a honrar a nuestro Dios leyendo en el Salmo 34. Dispóngase con su copa hacia arriba. Vea un vaso, cuando está, decimos, boca abajo, ¿verdad? No se puede llenar. Pero si el vaso está dispuesto a ser lleno, se llena. ¿Y cuántos hemos venido a buscar a ese Dios grande, a darle gracias por todo lo que es, a llenarnos, hermanos? El tiempo es corto, estamos en la recta final y aprovechemos bien el tiempo, como dice la palabra, porque los días son malos. Ya no podemos esperar más señales. Y gocémonos si nuestro Dios es grande. Cuando estamos en su presencia, no hay cosa más grande que la presencia de Dios. Si estamos en el Evangelio y somos aburridos, mejor mire, ni vengamos a la iglesia. Yo me gozo en su presencia y yo creo que cada uno de ustedes también, ¿verdad, hermanos? Sentir a un Dios grande es bello. Disfrutar a un Cristo vivo es lo más grande que podemos tener. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Gloria a Dios. Dice que bendigamos al Señor solo cuando estemos bien. No, en todo tiempo. En todo tiempo. Yo no sé cuántos estamos pasando aquí situaciones difíciles. Yo creo que todos. Hermanos, en todo tiempo nos manda la palabra a bendecir a este Dios grande. Levantemos nuestras manos y adoremos. Démosle gracias por su misericordia. Amén. Dé un aplauso fuerte al Señor. Amén. Bienvenido, bienvenido nuestro Padre. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te bendecimos, te adoramos, te agradecemos, Señor, una vez más por permitirnos estar en tu casa. Damos adoración, Padre, a ese nombre glorioso, nombre que es sobre todo nombre. Oh Señor Jesús, aquí estamos dispuestos a ser llenos de esa gloria tuya, esa gloria que transforma, Señor, esa gloria que llena nuestros corazones, esa gloria que nos hace firmes ante toda adversidad, Señor. Te bendecimos, Dios, y esperamos, Señor, esa presencia tuya en cada corazón, en los corazones, Señor, angustiados, tristes, afligidos. Que esta noche, Señor, tu presencia llene cada vida y que vaya, Señor, ese corazón transformado. Que los que vinieron tristes salgan gozosos. Que los que vinieron enfermos reciban su sanidad. Señor, toda angustia, todo dolor, toda enfermedad la ponemos en tus manos. Señor, gracias en esta hora por todo lo que haces. Bendito Señor, te agradecemos. Gracias, Jesús. Amén.
En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Aleluya. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero hoy el Espíritu Santo se mueve en nuestro corazón cuando nosotros dejamos que Él more en nosotros. Amén. Aleluya. Vamos una vez más, vamos a cantarle con todo nuestro corazón esta noche. Aleluya. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo lo alabarán, con pandero danzarán, y dirán ¿quién como Jehová? Y dirán ¿quién como Jehová? Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Aleluya. Pon aceite en mi lámpara, Señor.
Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria Cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Grande es el Señor, maravilloso sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Grande es el Señor, maravilloso sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Río de alabanza daré, solo ante él danzaré, porque has cambiado mi lamento en baile, porque has cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Una vez más, grande es el Señor, maravilloso sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Río de alabanza daré, solo ante él danzaré, porque has cambiado mi lamento en baile, porque has cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Aleluya. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Señor esta noche? Porque es digno que nosotros le adoremos, que nosotros le alabemos. Amén. Yo quiero invitarle esta noche a que adoremos al Señor, que le digamos: Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. No quiero decirte que levante tus manos, porque es tu deseo. El que quiere levantar tus manos, el que quiere prostrarse, según como él sienta el deseo de adorar el nombre de Dios. Pero quiero invitarte que lo hagamos esta noche, que digamos: Señor, gracias, porque estoy aquí, porque tú eres digno de que yo te alabe, eres digno que yo te adore. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú.
eres todo lo que necesitamos, Señor. Tu presencia aquí. Tú eres hermoso. Tú eres hermoso, Señor. Tu iglesia te espera. Tu iglesia te anhela. Te adoramos, Señor. Nos rendimos a ti. Anhelamos más y más Te adoramos, Jesús. de tu presencia en este lugar, Jesús. Te adoro a ti. Adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorar. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para Adorar. Y no hay otro motivo, Señor Jesús. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo. La razón por la cual yo vivo. La razón por la cual yo vivo es para Adorar. Te adoro a ti. Dígale al Señor. La razón más grande, Señor Jesús, de estar en este lugar no es, Señor Jesús, para admirar otras cosas, sino que la razón más grande por la cual yo vivo, Señor Jesús, es para adorarte. Te adoro a ti. Te adoro a ti. la razón por la cual yo vivo es para adorar. Te Adoro a ti. Te adoro a ti. adoro A ti, Padre bendito, Te adoro a ti. porque tú eres digno, Señor. Razón por la cual yo vivo. La razón por la cual yo Es vivo. adorarte, Señor. Es La razón por la cual yo vivo es para adorar. Oh, Santo, gracias, Jesús. Recibe, Señor, nuestra oración. En tu sangre. Recibe la gloria, recibe la alabanza. Tuyo es el poder, Señor, y la gloria. Por la eternidad, bendito Dios, bendito eres, Señor. Gracias, mi Señor, mi Rey. Gracias, A ti. Dios Todopoderoso. Te
Jesús. Aleluya, Padre Santo. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Mis hermanos, Dios les bendiga. Pueden sentarse. Agradecemos al Ministerio de Alabanza, la administración de estos cantos. A cada uno de ustedes una cordial bienvenida. Hay hermanos que nos visitan por primera vez. Está José Guillén. ¿Dónde está José Guillén? Está por aquí. Bienvenido, Dios le bendiga. Siéntase en confianza. Está también Byron Jiménez. Byron Jiménez. Amén, bienvenido, hermano. Y qué bueno, hermanos. Creo que los demás, o quizás se queda alguien, pero los demás pues somos de casa, ¿verdad? Bienvenidos todos a la casa del Señor. A usted que nos ve a través de la internet, pues también le damos una cordial bienvenida para poder escuchar la bendita palabra del Señor. Amén. El Señor nos está hablando en estas últimas domingos, ¿verdad? Acerca de los mensajes que Él dio a las 7 iglesias de Asia, que hoy es Antioquía, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias hemos visto hasta hoy, hermanos? ¿Se recuerdan? ¿Cuál fue la primera? Éfeso, Esmirna. ¿Cuál otra? Hay otra. Tiatira, pero hay otra. Antes de Tiatira fue Pérgamo. Después Tiatira, y ahora nos toca la quinta, que es Sardis. La otra semana nos toca Filadelfia y de último la Odisea. Amén. Vamos ahora a estudiar a Sardis, hermanos. Dios nos ha dejado, hermanos, lindos mensajes a través de estas iglesias. Yo sé que el Señor lo hizo con un gran propósito. Hemos entendido, hermanos, cómo el Señor está hablando en estos últimos tiempos a través de estos 7 mensajes tan bonitos, tan claros, que espero, hermanos, de que para cada uno de nosotros esté siendo de mucha bendición. Yo sé que nos está llamando, hermanos, quizá a todos a hacer algunos cambios en nuestra vida. Yo sé que la palabra del Señor, hermanos, siempre va a tener un propósito, y qué bueno si nosotros extraemos de ella lo que nosotros tenemos que recibir, hermanos. Porque no podemos decir, a mí no. Porque en más de alguno de los mensajes, hermanos, el Señor nos va a hablar. Yo estoy seguro, ¿verdad? Así de que nos va a seguir hablando hoy, hermanos. Capítulo 3, hermanos, de Apocalipsis. Vamos a leer del versículo número 1 hasta el 6. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a empezar como lo hemos hecho con las otras, hablando acerca de la ciudad, ¿verdad? La ciudad de Sardis, hermanas, era la capital del reino de Lidia. Era una de las mayores ciudades del mundo antiguo, y era una ciudad muy comercial. Esta ciudad las personas que habitaban allí eran de mucho dinero. ¿Y por qué? El asunto, hermano, es de que por esta ciudad pasaba un río, el río Pactolo. ¿Y saben qué extraían de ese río? Extraían oro.
Dice que la gente cuando iba al río, no decían vamos a ir a pescar, ¿verdad? Como hace Adán, ¿verdad? Ellos iban, hermanos, a sacar oro. Imagínense. ¿Cómo harían los constructores, verdad? Ahí abundaba el oro, hermanos. Esta ciudad, hermanos, estaba edificada en una colina. Y en esa colina pues había una gran muralla, menos en la parte acantilada de la ciudad, ¿verdad? Donde estaba la colina. Y ellos pensaban que nunca, hermanos, alguien se iba a infiltrar por ahí, porque esa colina era muy alta. Y creían ellos que imposible era que alguien los fuera a sorprender. Mas, sin embargo, en el año 549, Ciro el Persa, y también en el año 218 a.C., Antíoco los sorprendió y se infiltraron por medio de esos espacios que habían ahí, porque eran personas muy valerosas, soldados poderosos, ¿verdad? Que no se les dificultó poder subirse a la colina, y los sorprendieron y los conquistaron. Ellos estaban confiados en sus grandes fortalezas, ¿verdad? Pero más sin embargo, pues el enemigo puede entrar. Por eso, hermanos, nosotros no podemos confiarnos en nuestras fortalezas humanas, porque tarde o temprano, hermanos, el enemigo se infiltra y nos engaña y nos confunde y nos hace a veces pensar, hermanos, de que estamos bien, pero realmente estamos mal. Otra cosa que tuvo, hermanos, que le pasó a esta ciudad de Sardis, que en el año 17 después de Cristo también fue sorprendida por un terremoto. Esta ciudad fue destruida y la que quedó completamente destruida. Pero como ellos tenían mucho dinero, no se les dificultó reconstruirla. Y en menos de 10 años ya estaba nuevamente Sardis funcionando como al principio. Eran también estos personajes, hermanos, muy idólatras. Tenían muchos dioses. Tenían a la diosa Demeter, que era la madre de las diosas. Tenían también a Artemisa, diosa de la luna, diosa de la raza, de la guerra y de la naturaleza. Tenían a la diosa Cibeles, era diosa de la fertilidad y también de los animales. En esta ciudad, hermanos, cometían, como en las anteriores, toda clase de inmoralidades. Pero además de eso, estas personas, hermanos, eran muy supersticiosas. Creían que en su destino dependía de los astros, ¿verdad? Creían en la astrología. Mas, sin embargo, hermanos, esta ciudad tan pervertida, ahí entró la palabra del Señor también. Y ahí, hermanos, estableció el Señor su iglesia, ¿verdad? Por eso Él estaba preocupado en cómo estaba caminando la iglesia de Sardis, y le dice al apóstol Juan que los tomara en cuenta en las cartas que iba a mandar a esa iglesia. Sardis, hermanos, para que nos vayamos cuenta, hermanos, cómo los nombres no son así por así, ¿verdad? Sino siempre el significado de los nombres tiene un propósito para Dios. Sardis significa remanente, fíjese, igual que el nombre que tenemos nosotros, remanente. ¿Pero qué quiere decir remanente? Remanente quiere decir lo poco que queda. Se recuerda que en los últimos versículos decía que había un pequeño grupo que sí eran fieles al Señor. Lo vamos a ver más adelante. También quiere decir los que escaparon o los sobrevivientes, que es lo mismo, ¿verdad? Pero se está refiriendo, y lo que más tiene que llamar la atención, de que es un pequeño grupo. No es mucha gente, hermanos. Era un pequeño grupo. Eso quiere decir remanente. Fíjense que los sinónimos de remanente son restante, saldo, residuo, como quien dice, aquello que no se toma en cuenta, ¿verdad? Pero que tiene un valor. Ya les dije, esta iglesia era muy próspera y eran muy ricos. Pero por eso mismo, esta gente, hermanos, y aún la gente de la iglesia, eran muy arrogantes. Que eso es a veces, hermanos, lo que hace la riqueza, ¿verdad? Nos vuelve vanidosos, orgullosos, arrogantes, nos creemos dueños de todo, ¿verdad? El que es así, hermanos,
parquea su carro donde quiere, no le importa si está estorbando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque piensa que el dinero que tiene le da poder. Pero eso ante los ojos del Señor, hermanos, no vale nada, ¿verdad? Otra de las cosas que tuvo esta iglesia, hermanos, a diferencia de las anteriores, que esta iglesia no tuvo persecución. Y por ese motivo que no tuvo persecución, se acomodaron, ¿verdad? Y se hicieron, hermanos, a la forma del mundo y perdieron su vida espiritual. La espiritualidad la tenía muy baja, no, muy por los suelos. ¿Sabe cómo era esta iglesia? Para que nos formemos una idea. Era como un club social. Tenía mucha gente, pero gente vacía, gente muerta, gente sin propósito, gente que no le interesaba lo espiritual, solamente le interesaba lo emocional. Porque a veces creemos que lo emocional es lo mismo que lo espiritual, pero son dos cosas completamente diferentes. Lo espiritual con lo emocional nada que ver, hermanos. Lo espiritual proviene de Dios. Nuestras emociones vienen de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestra alma. Así estaba esa iglesia. Pero ahora veamos y vayamos en orden qué fue lo que el Señor le dijo a esta iglesia y qué es lo que el Señor nos quiere decir ahora a nosotros. Empieza diciendo, donde empezamos la lectura en el versículo 3, en el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. ¿A quién se dirigió? Al ángel. Ya sabemos quién es el ángel, ¿verdad? ¿Quién es el ángel? El responsable de la iglesia, el que es responsable de lo bueno y de lo malo que pasa en la congregación, ¿verdad? Y ustedes ya saben quién es, el pastor. Y les dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus. El 7, hermanos, es el número que significa totalidad o perfección. Es el número de Dios. Sabía usted que el número de hombre es el número 6, ¿verdad? Porque el hombre fue criado en el sexto día. Pero 7 es el número de Dios. Es el poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Eso es lo que quería darles a entender el Señor, hermanos, a esta iglesia, el poder que se necesita en la iglesia para poder estar vivos. En Isaías 11, 1 y 2 encontramos claro, hermanos, cuáles son las cualidades, las virtudes que tiene nuestro Señor, hermanos, en su Santo Espíritu. Miremos ahí, hermanos, en Isaías 11, 1 y 2. Vea lo que dice. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago que retoñará de sus raíces. Estaba refiriendo aquí a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que Él lo iba a levantar y lo iba a posesionar en el trono de David. Y dice el versículo 2, y retoñaba sobre él el Espíritu de Jehová, mira, sobre nuestro Señor Jesucristo. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estos son los 7 espíritus, hermanos, que representan, hermanos, el poder de nuestro Señor. Esos son los recursos espirituales que tiene Dios para poder dar vida al ser humano. Sobre todo pues al espíritu que está muerto, porque el espíritu sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Pero es el poder de Dios a través de su Santo Espíritu el que nos da vida. Entonces, por eso, hermanos, el Señor se dirige en esta forma, diciéndoles que necesitaban el Espíritu Santo, porque se estaba dirigiendo a una iglesia que estaba muerta, una iglesia que no daba señales de vida, una iglesia que estaba acomodada y no le interesaban las cosas espirituales, sino solamente le interesaban las cosas de este mundo. Entonces necesitamos, hermanos, el poder de Dios para que nos reviva si estamos muertos. Si alguien considera, hermanos, que espiritualmente esté muerto, necesita de Jesús. Porque dice la palabra del Señor, hermano, que sin Él nada podemos hacer. Eso lo dijo Jesús, hermanos, cuando estaba hablando en Juan 15:5. Le dice a sus discípulos, porque sin mí, nada podéis hacer.
Necesitamos, hermanos, estar como las ramas están adheridas al tronco. Nosotros necesitamos estar adheridos a Jesús para que podamos transmitir vida a nosotros. Porque si no estamos adheridos, hermanos, a Él, ¿qué vida podemos transmitir? Estaríamos también muertos como la iglesia de Sardis. Por eso, hermanos, el hombre necesita tener el Espíritu de Dios dentro de sí. Pero el Espíritu de Dios, el hombre únicamente lo puede recibir, hermanos, a través de la redención de sus pecados, a través, hermanos, de tener a Jesucristo en el corazón. Porque dice su palabra en Efesios de cuando nosotros confesamos al Señor como nuestro Salvador y confesamos nuestros pecados y creemos en Él, el Espíritu de Dios es implantado en nosotros. Entonces ahí es, hermanos, donde nosotros poseemos y nos convertimos en templos y moradas del Espíritu de Dios. Y es por eso que el cristiano, hermanos, sí o sí, hermanos, tiene que ser una persona nueva, diferente. Una persona que está viva y despierta, porque es el Espíritu de Dios el que nos da vida. Y no son nuestras emociones. Y le sigue diciendo en el versículo número 1. Y las 7 estrellas dicen esto. ¿Por qué las 7 estrellas? ¿Se recuerdan que al principio dije que era una ciudad muy supersticiosa? Y creían en los astros, en que en su destino era dirigido por medio de las estrellas y de los planetas. Pero el Señor con esto, hermanos, le estaba dando a entender que Él era el que los estaba dirigiendo a ellos y no los astros y las estrellas. El que dirige tu vida, les quiso decir en otras palabras. Yo soy el que sé y conozco tu vida y quien las puedo dirigir. Y solamente yo puedo dirigirlas al reino celestial. Y les dice en la segunda parte, yo conozco tus obras. Como le repite a las iglesias anteriores, yo sé cómo estás por dentro, yo sé cómo estás por fuera, yo conozco tus pensamientos, yo conozco tus intenciones, yo conozco tu presente, tu futuro, yo sé quién eres, a mí no me puedes engañar, yo conozco tu hipocresía. Le estaba diciendo a ellos, ¿verdad? Porque el Señor sabía de que ellos estaban mal. Yo conozco tus mentiras, tus falsedades. Yo sé que tú estás viviendo solamente por apariencia. Yo creo que algo así le estaba diciendo el Señor con estas palabras. Palabras fuertes, hermanos. Pero lo más duro es que les dice, hermanos, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso es lo más difícil, hermanos. Que nosotros creyendo que estamos vivos, estemos muertos. Porque muchas veces hemos confundido el Evangelio del Señor, hermanos, que es poder y para salvación y vida eterna, lo estamos confundiendo con una religión. Tienes vida, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ojalá que estemos bien plantados, hermanos, pero si alguien, hermanos, por algún motivo del destino ha creído que está vivo, pero que recibe hoy la palabra porque el Señor le dice estás muerto, es tiempo de reflexionar de nuestras vidas espirituales. A diferencia, hermanos, de las otras iglesias, que el Señor cuando empezó a hablarles, empezó a halagarles y a verles sus cosas buenas que tenían, con esta iglesia, hermanos, le fue directo, hermanos. Se fue completamente tajante, no los contempló. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Era una iglesia, hermanos, que era muy sociable con el mundo. Estaba bien acomodada. Les gustaba quedar bien con el mundo. Y hacían cosas para agradar al mundo, porque les gustaban los aplausos. Los aplausos, hermanos, para el hombre son desagradables a Dios, porque le quitan la gloria a Dios. Les gustaba, hermanos, vivir de la apariencia, pero lo espiritual, no les interesaba lo espiritual. Estaban lejos de agradar a Dios. Por eso, hermanos, estos mensajes nos ayudan, hermanos, a que nosotros analicemos de nuestra vida y que descubramos si realmente nuestras actitudes están agradando a Dios
O simplemente estamos diciendo yo soy evangélico, yo soy cristiano y ahí nada más. Yo apoyo a los evangélicos. No, no es cuestión de apoyar, es cuestión de vivir una vida agradable al Señor. Una vida de temor a Dios. Una vida, hermanos, de que nos da temor, nos da miedo ofender a Dios. Porque sabemos que Él merece respeto. Y que nuestras actitudes, hermanos, lo hieren, lo ofenden. Y hacemos en vano el sacrificio que Él hizo en la cruz. Eso es lo que hacemos, hermanos, cuando nos comportamos desobedientemente con el Señor. Ahora yo quiero que vayamos, hermanos, y como los nombres siempre en la palabra tienen significado, fíjate que según la historia, el nombre del pastor, fíjese que se llamaba Zósimo. Mire cómo van las cosas, Zósimo. ¿Y qué quiere decir Zósimo? Zósimo quiere decir vivo, vital o vigoroso. O sea, quiere decir el que vive. Por eso Jesús se dirigió directamente a él. Tú tienes nombre de que vives. Te llamas Zósimo. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tremendo. Y como estaba muerto, hermanos, ¿cómo podía transmitir vida a este hombre? Si su vida espiritual estaba muerta, no tenía vida. Este hombre, hermanos, necesitaba nacer de nuevo. Aunque él tenía un liderazgo como el liderazgo que tenía, hermanos, Nicodemo. Cuando buscó a Jesús, hermanos, era un hombre muy líder y religioso, pero buscó a Jesús y lo buscó de noche. Y empezó, hermanos, ahí a entrarle a Jesús, hermanos, con técnica, con elogios. Y Jesús le dijo, no, Nicodemo, si no nacieras de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Con Jesús, hermanos, o se nace de nuevo o se sigue siendo muerto. Y Él lo sabe. Así le pasaba a este pastor, hermanos. Él tenía liderazgo, pero estaba muerto. Necesitaba nacer de nuevo. Esta iglesia, hermanos, como no tenía persecución, se acomodaron al mundo. Y ellos, hermanos, no sufrieron como las otras iglesias que tuvieron que pagar un precio. Hablamos de que las otras iglesias, muchos fueron mártires, aún pastores, ¿verdad? Pero esta iglesia, hermanos, se acomodó tanto que no tenían persecución y vivían tranquilos. Yo creo que ni aún Satanás se molestaba por llevarles pruebas o llevarles tentación, ¿verdad? Porque al fin y al cabo estaban muertos, ¿verdad? ¿Qué podía hacer Satanás ahí? Esto ya los tengo seguros, decía él, ¿verdad? ¿Para qué perder mi tiempo? Mejor se iba a molestar a aquellas otras que sí le servían al Señor de corazón. Porque cuando se les sirve al Señor de corazón, hermanos, el enemigo nos pone la vida difícil. Pero somos nosotros conocedores de la palabra, lo confrontamos con la palabra del Señor. Y es una lucha constante que tenemos los hijos de Dios, hermanos. Es una guerra espiritual. No es una guerra de demonios, no es una guerra de que estemos ahí peleando con ellos, sino que es una guerra, hermanos, de argumentos. Nos va a atacar por medio de las ideologías humanas, pero nosotros le vamos a responder por medio del conocimiento que tengamos en la palabra. Por eso, hermanos, si no tenemos conocimiento en la palabra, seremos derrotados por Satanás. Y seguiremos todos los días peleando, hermanos, como que estuviéramos garroteando a Satanás. Y así nunca lo vamos a vencer. Jesús lo venció con la palabra en el desierto, hermanos. Porque el Satanás también le hablaba con la palabra, pero Jesús le contestaba con la palabra. Escrito está. Escrito está. No tenemos necesidad de nada más. Suficiente es la palabra, hermanos, para poder vencer al enemigo. Gloria al Señor. Qué tremendo, hermanos, caer en ese problema, en que pensemos que estamos vivos, pero para que el Señor estemos muertos. Eso es muy común, hermanos, y más ahora.
Todo el tiempo ha sido así, pero podemos nosotros evidenciar, hermanos, en personas, hermanos, que están muertas, pensando ellos que están vivos, o aparentando que están vivos, porque ellos sí saben que están muertos. Les voy a leer algunas características, hermanos, de estas personas que se confunden, líderes o cristianos, cualquier persona que sea, que se considere que es, pero que la verdad para el Señor no es. Se creen que son los únicos que tienen la verdad. Y defienden, hermanos, lo que ellos piensan, lo que ellos dicen a capa y espada, y no importa que si están violando la palabra del Señor. Hablan sin fundamento bíblico, solamente hablan de ellos, hablan de sus logros, de sus metas, de todos los objetivos que han alcanzado, solamente porque les interesa, hermanos, ganar un aplauso o hacerse creer de que son los mejores. Dan más énfasis, hermanos, en los milagros y en los beneficios que obtienen de parte de Dios, más que en la santidad o más que la salvación. Se les olvida el verdadero mensaje y solamente enseñan a sus congregaciones cosas que según ellos Dios se las ha revelado. Pero muchas veces el Señor les dice que Él no ha dicho nada, sino que son cosas de hombre. Y enseñan métodos y fórmulas para obtener beneficios. ¿Se recuerdan del espíritu de Balaán? Estas clases de personas son las que tienen el espíritu de Balaán. Balaán dijimos que quería decir dueño del pueblo. Gente, líderes que manipulan, hermanos, a la gente y hacen con ellos lo que ellos quieren porque se creen dueños de ellos. Los explotan. Por cualquier cosa los regañan, los hacen sentirse mal cuando no les obedecen. No escuchan consejo, porque si alguien se acerca a él y les quiere dar una palabra de consejo, lo primero que dicen es que me tenés envidia. Y no creen, hermanos, en la verdadera voz de Dios, pero sí creen y escuchan la voz del enemigo. Hablan, hermanos, de recibir las cosas materiales sin considerar las exigencias que Dios pone para alcanzar las bendiciones. No hablan de otro tema, sino que solamente de los beneficios, porque al fin y al cabo, ¿qué pueden hablar si no tienen vida? Porque ¿cómo puede dar vida el que está muerto? Porque la vida, hermanos, solamente se adquiere a través de Jesucristo y el conocimiento de su palabra. Si no tenemos palabra, si no tenemos a Jesús, estaremos muertos y estaremos, hermanos, sin esperanza en una salvación. Esta clase de personajes, hermanos, manipulan al pueblo para sacarle dinero. Y lo más triste es que usan la palabra de Dios para poder hacerlo. Así es de triste y lamentable, hermanos. Disculpen, hermanos, yo sé que a muchos no les gusta que yo diga eso, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Y yo no voy a predicar, hermanos, lo que a alguien le guste. Yo voy a predicar lo que el Espíritu de Dios me diga que diga. Y lo que dice su palabra del Señor. Y la iglesia de Sardis estaba en esta condición porque esa era la clase de gente que tenía. Daban mucho énfasis en las profecías, en los sueños. ¿Por qué? Porque estaban esperando, hermanos, esperanzados de que apareciera alguien para que les diera una palabra bonita en el oído, ya sea el profeta o el adivino, pero ellos querían escuchar algo bonito, porque eso es lo que le encanta al hombre que está muerto. Y están esperando que alguien sueñe, hermanos, para creer en esos sueños. Como realmente no se interesan en conocer la palabra del Señor, cada día están esperanzados en que alguien se acerque a Él y le diga: mira, fíjate que soñé contigo. Y soñé que estabas haciendo esto y que lo otro. ¡Ay, qué bendición viene! Es cierto, el Señor, hermanos, nos puede dar sueños, pero no todos los sueños provienen de Dios. La mayor parte de sueños, hermanos, vienen de tanta carga que le metemos a nuestro cerebro, a nuestra mente.
la inclinamos, hermanos, para que cuando estemos dormidos, nuestro subconsciente tenga hermanos, y force, hermanos, a los sueños, porque esa es la clase de pensamiento que le hemos metido cada día y a cada momento. Hay sueños de Dios. Yo no estoy diciendo que los sueños de Dios no existen, pero ¿cuántos sueños de Dios hay en la palabra, hermanos? Si nos ponemos a buscarlos, hermanos, son contaditos los sueños que aparecen en la palabra en el transcurso de siglos, de miles de años. Son contaditos los sueños. Pero los que creen estar vivos están muertos, creen estar soñando todos los días. La palabra del Señor es fuerte, hermanos. Por eso dice el Señor: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Era pura apariencia, hermanos, esa congregación. Por eso en el versículo 2 el Señor, hermanos, empieza, pero aquí el Señor, hermanos, ya empieza a dirigirse al remanente, aquellos que sí le eran fieles. Y le dice: por tanto, le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Cuando le dice sé vigilante, se dirige al remanente, a ese grupito fiel, a los verdaderos cristianos de esa iglesia, y les hace sentir de que estaban en peligro. Les quiere dar a entender: estén alertas, no les vaya a pasar como cuando Ciro y Antíoco se infiltró y los conquistó, porque el Señor va a venir como ladrón en la noche. Es cierto, hermanos, el Señor nos guarda y Él es todopoderoso, ¿verdad? Pero no nos podemos confiar, hermanos. Tenemos que estar atentos siempre a la voz de Dios, porque Él siempre nos va a estar hablando. Por eso es importante, hermanos, que nos consolidemos en la palabra del Señor y sobre todo, hermanos, que tengamos temor a Dios. Porque la palabra del Señor no es solo de conocerla, sino que es de ponerla en práctica. Porque cuando la tentación llegue, fácilmente nosotros vamos a salir victoriosos. Porque el que tiene la palabra, hermanos, tiene poder y victoria. Pero el que la desconoce fácilmente cae en la trampa. Fácilmente. Y se hace la víctima. Es que yo no sabía que eso era pecado. Y empieza a justificarse. Pero tenemos que estar preparados. Tener que actuar, hermanos, con entendimiento, con sabiduría. Porque el enemigo es astuto, hermanos, y nos puede hacer caer en la trampa. El apóstol Pedro lo dejó dicho, hermanos, en Primera de Pedro, en el capítulo número 5 y versículo número 8. Le dice el Señor a través del apóstol Pedro: sed sobrios y velad. Lo mismo que le estaba diciendo a la iglesia de Sardis: sed vigilante, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. El enemigo, hermano, no anda ahí en las cantinas, no anda en los bares, no anda ahí en los parques, no anda ahí en esos lugares, hermanos, públicos donde abunda el pecado. El enemigo va a estar, hermanos, donde está un hijo de Dios, aún en la iglesia. Va a andar ahí rondando, va a andar ahí, hermanos, viendo cómo nos hace para hacernos caer, buscando a quien devorar. Aquí en la iglesia nos puede distraer. En la iglesia lo puede usted hacer pensar: ay, de lo que está diciendo el pastor es, no, hombre. O puede tal vez usted estar sentado aquí, pero estar pensando en la comadre o el compadre. Puede estar usted aquí sentado, pero su mente y su corazón están lejos de Él. El enemigo es tan astuto, hermanos, que necesitamos estar cerca del Señor. Y le sigue diciendo en el versículo 2: y afirma las cosas que están para morir. Les dice así, hermanos, porque las cosas espirituales estaban muy debilitadas y necesitaban, hermanos, que reafirmarse. Ese pequeño remanente que había, hermanos, allí en esa iglesia, necesitaba ponerse las pilas con el Señor. Y les dice, porque he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Habían obras buenas, pero habían, hermanos, pocos los que las hacían. Y el Señor les estaba advirtiendo que tenían que ponerse atentos, listos, para no ser encontrados desprevenidos y hacer caer en la trampa de Satanás. Ellos, esta iglesia, hermanos, actuaban mucho para ser vistos y para llamar la atención. Por eso el Señor decía, no caigan en esa trampa. La gran mayoría yo sé que están haciendo así, pero ustedes no tienen que ser así. Ustedes escuchen mi voz, ustedes escudillen mi palabra, déjenlos a ellos. Y por eso les dice en el versículo número 3, acuérdate pues, le dice, de lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que le da a entender aquí el Señor? Acuérdense de las verdades del Evangelio. Acuérdense de la palabra que yo les dejé. Lo que les enseñaron los apóstoles. Lo que aprendieron de los profetas. Por eso el Señor dice que la verdadera iglesia, hermanos, tiene que estar basada en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Acuérdate de lo que habéis recibido. Acuérdense de la palabra del Señor. No dejen la palabra de la cruz. Hablen del arrepentimiento. Hablen de la santidad. No desvíen estos temas porque son los temas más importantes del Evangelio. Y esos son los temas, hermanos, que se descuidan a veces en la actualidad. Y le dice, guárdalos y arrepiéntete, le dice. Cuando le dice, guárdalos, como quien dice, pónganlos en práctica, hombre, ¿qué les cuesta? Cambien de actitud. Cuando le dice, arrepiéntanse, cambien de dirección, hombre. Hagan lo posible para enderezar el camino. Pues si no velas, pues si no estás despierto, si no mantienes despierto y si no estás obediente a mi palabra, les dice el Señor, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Miren cómo va la palabra del Señor, coincidiendo con la historia de esta iglesia. A ellos los tomaron por sorpresa, Antíoco y... ¿quién fue el otro que les dije? ¿Se me olvidó? Bueno, el otro que los conquistaron, pero también tuvieron un terremoto después en el año 17. Dice que ese terremoto, los terremotos al hombre lo toman por sorpresa, ¿verdad? Y le dice él, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor puede venir, hermanos, como aparece un terremoto. No avisa. Por eso, hermanos, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar alertas, porque el Señor viene. Y fíjense, hermanos, que no necesariamente, hermanos, el Señor cuando le dice, porque Él está por venir, porque vendré pronto. Es cierto, Él está hablando que Él va a venir, hermanos, y va a venir cuando venga Él en las nubes, de repente, ¿verdad? Nadie sabe el día ni la hora. Pero también fíjese que el Señor viene, y muchas veces viene, porque también el Señor cuando tiene un remanente, cuando tiene una iglesia, cuando una persona realmente se arrepintió y Dios lo ha recibido por hijo, dice la palabra del Señor de que al que toma por hijo, a ese disciplina. Cuando Dios toma por hijo a alguien, pero ese hijo le es desobediente, el Señor lo disciplina. Y de repente puede aparecer como ladrón. Como les pasó, hermanos, a los de Corinto. Dice que muchos estaban enfermos y debilitados y algunos duermen. ¿Por qué? Porque habían tomado en poco la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, ser cristiano implica tener responsabilidades con Dios y obedecerlas, porque si Él es nuestro Padre y su amor es tan grande que va a manifestar su amor muchas veces a través de una prueba, a través de un dolor, a través de un
accidente, a través de una enfermedad. Yo no estoy diciendo, usted podrá decir, pues ese hombre qué negativo es. A mí me encantan los mensajes positivos. Yo quisiera ser así, hermanos, pero tengo que ir predicando conforme a lo que el Señor me está dando en lo que estoy leyendo, ¿verdad? Y hermanos, tenemos que estar alertas, porque a los verdaderos cristianos, hermanos, cuando el Cristo venga, no nos va a tomar por sorpresa. A nosotros, la verdadera iglesia, no lo vamos a recibir como parece un ladrón y nos va a sorprender. ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia del Señor, hermanos, siempre está despierta, siempre está vigilante, está, hermanos, viviendo una vida como que si Cristo fuera a venir hoy. Eso es el verdadero cristiano. No nos va a tomar como ladrón en la noche, porque nosotros vamos a estar despiertos, vamos a estar velando, vamos a estar alertas. ¿Quiénes están esperando a Cristo, hermanos? Amén. Yo sé que si ustedes están aquí, hermanos, es porque están esperando a Cristo. Yo sé que estamos predicando esta palabra porque tenemos que predicarla, porque son muchos, hermanos, los que nos ven a través de las redes sociales. Pero yo sé, hermanos, de que nosotros somos el remanente de Dios. Cuando Dios puso en nuestro corazón, hermanos, que esta iglesia tendría que llamarse Remanente Vida Nueva, es porque el Señor nos llamó a que escudriñemos las Escrituras y ya no prediquemos tonteras ni cosas de hombre, sino que lo que el Señor estableció en su palabra. Y esto es lo que nos da vida nueva, y eso es lo que nos hace ser fieles, y eso es lo que nos hace ser cristianos con propósito, y eso es lo que nos da la convicción de que vamos al cielo, porque somos el remanente que tiene una vida nueva. ¿No da gloria a Dios usted por eso, hermanos? Yo no se lo digo con vanagloria, yo se lo digo porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Porque solamente el que tiene a Cristo, hermanos, tiene convicción de vida eterna. Amén. Y aunque le diga el enemigo lo contrario, él sabe que va para el cielo. Gloria al Señor. Pero mire las promesas que da el Señor a partir del versículo número 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ahí está, mire el remanente. Aquí es, hermanos, donde el Señor empieza a dar honor al nombre de la ciudad Sardis. Por ende, hermanos, al nombre de la iglesia de Sardis. Dice, pero tienes unas pocas personas. Mire, está hablando de pocos, hermanos, que no han manchado sus vestiduras. Entonces aquí, hermano, está hablando de ese pequeño grupo, de ese remanente, hermanos, que está en toda época de la historia. Ha habido un remanente, hermanos. En la historia de la iglesia, hermanos, después de que dijimos de que la iglesia se contaminó en el siglo VII en adelante, hasta como el 1500, cuando vino la Reforma, 1400, hubo mucha gente, hermanos, que se contaminó, pero a pesar de que la iglesia estaba contaminada con falsas doctrinas y herejías y una mezcolanza de cosas, hermanos, permaneció un remanente. Era pequeño ese grupo, pero permaneció y mantuvo viva la palabra del Señor. Hasta que afloró, hermanos, cuando aparecieron los reformadores y se le dio nueva vida, hermanos, a la iglesia. Y la iglesia despertó. Amén. Lo que me llama a mí la atención aquí, hermanos, que es un pequeño grupo. Un remanente, pocas personas en Sardis, dice. Por eso, hermanos, no debemos de confundir el avivamiento con el famoso crecimiento. Con esas iglesias grandes, inmensas, que están llenas de gente, que pensamos que porque es avivamiento. No estoy diciendo yo, hermano, de que Dios no se puede manifestar. Sí, Dios se manifiesta porque Dios es misericordioso. Pero hay algo que yo quiero que veamos. Dice la palabra del Señor. Porque muchas veces pensamos, hermano, que aquí no hay, mire qué poquitos somos, de que, no, hombre, a mí me encanta estar en aquellas iglesias grandes, ¿verdad?
Porque a veces nos gustan mucho las emociones, aunque estemos muertos, ¿verdad? Pero fíjese que la palabra del Señor, mire lo que dice. Dice que son muchos, son los llamados, decía nuestro Señor Jesucristo, pero pocos, decía, son los escogidos. ¿Le he puesto atención a usted a ese versículo? Él no viene por multitudes, hermano. Fíjate que cuando el Señor dijo, pero cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Jesús mismo lo dijo. Cuando yo venga, ¿cómo estará este mundo? ¿Será que estarán esperándome o estarán enfiestados? ¿Estarán entretenidos? ¿Hallará fe en la tierra cuando yo venga? Él sabía, hermano, que iban a ser pocos. Otra cosa que el Señor le dijo a los apóstoles: no temáis, les dijo, manada pequeña, les dijo. Sí, hermanos, al Señor, la palabra del Señor dice que a Él lo seguían multitudes, ¿verdad? Ay, qué bonito, ¿va? Cómo tiene seguidores el Señor. Pero ¿cuántos estaban cuando Él fue crucificado? Todos lo abandonaron, hermanos. Lo dejaron solo. Porque cuando la cosa se pone dura, hermanos, ahí se ve quién realmente es hijo de Dios. Usted me podrá decir, pero en el Apocalipsis dice que el Señor, Juan dice que vio millones con vestiduras blancas. Es cierto, son millones, hermanos. Somos millones, pero en el transcurso de la historia de la iglesia, o de la historia de la salvación del hombre, somos millones. Si lo comparamos, hermanos, con la cantidad de habitantes en el mundo actual, somos 7,000, 8,000 millones. Se habla de millones, hermanos, pero la mayor parte de millones, hermanos, no son salvos. A veces hablamos de porcentajes de que somos el 40, 50, 60%, así hablan los países, ¿verdad? Pero 50% quizás de simpatizantes, pero de nacidos de nuevo. Yo le aseguro, hermanos, que son muy pocos los nacidos de nuevo. Amén. A esto cuesta decir amén, hermanos. Cuesta decir amén. Y yo sé que porque la mascarilla no lo deja a usted hablar, pues es que no dice amén. Amén. Solo yo puedo decir amén. Porque estos mensajes duelen, calan. Pero hermanos, fíjense que yo me siento feliz, fíjense hermanos, cuando estamos en la iglesia, ahí somos el remanente de Dios, el pequeño grupo del Señor. Yo no tengo aquella mentalidad, hermanos, de ser pastor de una iglesia de grande, no, hermanos. Y si creciera, pues gloria a Dios. Pero que los que estén en la iglesia, hermanos, sean de aquellas personas que quieren del Señor al 100%. Yo no anhelo en la iglesia personas a medias, hermanos. Yo no soy de aquellas personas que voy a andar detrás, hermanos, buscando y jalando. El Señor me mandó a predicar la palabra del Señor, y el que quiera escuchar su voz, que la escuche; el que no la quiera escuchar, que no la escuche. Porque el mandato de nuestro Señor Jesucristo fue: id y haced discípulos. El que creyere, fuere bautizado, será salvo, pero el que no creyere será condenado. El Señor no nos ha mandado a forzar a nadie. El Señor nos mandó a predicar la palabra del Señor, y el que la quiera recibir, que la reciba, y el que no, pues que Dios le bendiga, pero aquí se va a predicar la palabra del Señor. Amén. Yo jamás voy a echar afuera a nadie de la congregación. Bienvenidos los que quieran venir. Pero el que quiera dejar de venir porque no le gusta, ¿qué voy a hacer yo? Yo seguiré predicando la palabra del Señor. Amén. Así, de sencillo, porque a eso me llamó el Señor. A esos que, dice el versículo número 4,
que no han manchado sus vestidos, esos que no han manchado sus vestidos, hermanos, son los oidores y hacedores de la palabra del Señor. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido con vestiduras blancas. El que venciere, hermanos. El que perseverare hasta el fin. ¿Y quiénes son los que van a perseverar hasta el fin, hermanos? Los verdaderos hijos de Dios. Los que pertenecen al remanente de Cristo. Esos son los que van a perseverar. Somos los únicos, hermanos, que vamos a llegar. Quienes tengamos a Jesucristo en el corazón y nos hayamos arrepentido de todo corazón de nuestros pecados. Que no hemos estado viviendo una vida religiosa, sino una vida que ha ido en crecimiento desde el día que venimos a Cristo. Porque el que realmente, hermanos, se encuentra con Cristo es alguien que su vida espiritual progresa. Va de crecimiento, de más a más. Porque la palabra del Señor dice que nos tenemos que llegar a constituir a imagen y semejanza del Hijo de Dios. A la estatura del varón perfecto. Estamos en ese proceso se llama santidad, santificación. Y todo el verdadero Hijo de Dios tiene que estar en ese proceso de santificación. Porque vamos a culminar, hermanos, cuando lleguemos a la perfección, al tener el cuerpo glorificado, que sea cuando Cristo venga. A los que estemos muertos, si estamos muertos, dice la palabra del Señor, de que vamos a ser resucitados y nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado. Y los que estemos vivos, si al caso estuviéramos, dice que seremos transformados, dice que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y nos juntaremos juntamente con los que resucitaron y con los que seamos levantados en las nubes, juntamente con Jesús, con un cuerpo completamente nuevo. Gloria al Señor. Con vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas, hermanos, representan la victoria que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, juntamente con Él. Esa victoria que Él encontró en la cruz del Calvario, la vamos a gozar cuando Él ponga nuestras vestiduras blancas. Oiga lo que dice el versículo número 5. Y no borraré su nombre del libro de la vida, gloria al Señor. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermanos, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, podemos estar seguros de que nuestro nombre no va a ser borrado nunca jamás del libro de la vida. Los que tenemos a Cristo tenemos que tener esa convicción. Pero esa convicción únicamente la tiene, hermanos, todo aquel que se ha arrepentido de corazón de sus pecados. El que no se ha arrepentido netamente de sus pecados tiene duda y piensa que va a perder su salvación porque su fe titubea, porque sabe que está mal, porque sabe que todavía tiene problemas con el pecado. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Pero si confesamos al Señor como nuestro Señor y Salvador y nos arrepentimos con todo el corazón, estamos, hermanos, inscritos en el libro de la vida. Cuando el Señor le dice, no borraré el nombre de la vida, como que le estuviera diciendo, no vendrá a condenación, porque se ha ganado la vida eterna a través de mi sacrificio en la cruz. La palabra del Señor, hermanos, nos confirma de que nosotros, sus hijos, estamos seguros de nuestra salvación. Nos confirma de que nuestro nombre jamás va a ser borrado. Porque dice, hermanos, San Juan 10:28, oiga lo que dice este versículo tan lindo. Yo me apodero de él y siempre lo he hecho. Yo le doy vida eterna. Oiga qué lindo. Y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Qué lindo, hermanos. Yo no sé, hermanos, pero este versículo a mí me llena, fíjense. Yo les doy vida eterna, hermanos. El Señor, hermanos, no nos dio vida, hermanos, por una temporada, por un tiempo. Dice que nos dio vida eterna. Cuando nosotros nacimos, el día que nos encontramos con Él, hermanos, empezó nuestra vida en el Espíritu. Y nuestra vida es eterna. Y dice, y no perecerán jamás. ¿Qué quiere decir jamás, hermanos? Nunca. Ni nadie los arrebatará de mi mano.
Satanás no tiene potestad en contra de nosotros, hermanos. Él no puede arrebatarnos de la mano de Dios si somos verdaderamente hijos de Dios. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Oiga, va a confesar nuestro nombre delante de nuestro Padre Celestial. ¿Se acuerdan, hermanos, del mensaje cuando hablábamos a la iglesia de Pérgamo? Del nombre de una piedrecita blanca, un nombre nuevo. Cuando estemos delante de Él, nuestro Señor Jesucristo va a estar delante del Padre. Señor, aquí está el nombre de Él. Aquí está su piedra blanca y su nombre nuevo. ¿No le alegra a usted eso, hermanos, cuando lleguemos, hermanos, al Señor? Y no nos va a decir hacedores de maldad. Cuando le digo, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero en tu nombre sanaban los enfermos. En tu nombre hablamos nuevas lenguas. No les conozco, dirá el Señor, porque ustedes estaban muertos. Tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. No les conozco. Pero los que tengamos el nuevo nombre en la piedrecita blanca, bienvenido, buen siervo y fiel. Sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Qué momento más lindo será ese, hermanos, cuando nos encontremos con Él cara a cara y lo veamos tal y como Él es. Muchos se alegran de que dicen que han visto a Jesús. Pero qué lindo cuando lo veamos cara a cara tal como Él es. No lo podemos ni siquiera imaginar. Aunque la Biblia, hermanos, nos lo describe ahí en el primer capítulo de Apocalipsis, cómo lo vio Juan, hermanos, nuestros ojos no tienen, nuestra mente no tiene capacidad para podernos imaginar cómo es Él. Pero le veremos como Él es en aquel día. Y termina el Señor diciéndoles, hermanos, en el versículo 6, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, el que es entendido, dice el Señor en esta hora, haga lo que el Espíritu del Señor le ha hablado en esta noche. Yo sé que la palabra del Señor no regresa vacía, hermanos. Y la palabra del Señor a veces llega con dolor, así que hiere. Y dice, ay Dios mío, pero qué duro está esto. Pero cuando el Señor habla así, hermanos, es porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Es porque Él nos ama. Y Él quiere, hermanos, que todos procedamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengamos vida eterna. Porque Él siempre habla a tiempo. Pero somos nosotros los que tomamos la determinación. Condenación o vida eterna. Hoy podemos darle respuesta al Señor. Usted sabe si le dice sí o si le dice no. El Señor ya le habló. Mi responsabilidad como pastor de prediqué lo que el Señor me dijo que dijera, porque Él me lo dejó escrito aquí. Y yo no he cambiado nada de la palabra del Señor. Quizá a alguno le haya dolido lo que dije, pero eso es lo que el Señor le está diciendo ahora. Usted que me está viendo a través de las redes sociales, el Señor le ama y el Señor quiere darle vida. El Señor sabe que estás muerto y el Señor quiere que tengas vida. Pero esa vida únicamente la vas a recibir a través del encuentro con Él. Y ese encuentro únicamente lo vas a tener a través del arrepentimiento de tus pecados. Dios te está hablando hoy. Dice la palabra del Señor en Hebreos 15. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El Señor, hermanos, hizo tantas cosas para el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Pero el pueblo de Israel fue rebelde, hermanos. Y enojaron el corazón de Dios. Por eso muchos perecieron en el desierto y no llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué, hermanos? Porque el evangelio, hermanos, no es fácil. Hay que pagar un precio, porque es un desierto, pero hay una promesa de una vida diferente en el reino celestial.
El pueblo de Israel iba para la tierra prometida porque Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel. Unas bendiciones materiales aquí en la tierra para el pueblo de Israel. Y muchas veces, hermanos, al pueblo le gustan esas bendiciones de esta tierra. Pero a la iglesia del nuevo pacto, hermanos, las bendiciones más grandes que el Señor nos ofrece son las bendiciones espirituales en los reinos celestiales. Y esas son las que se reciben a través de acercarnos a Jesús. Si alguien en esta hora quiere pedirle perdón a Dios por sus pecados, este es un mejor día. Padre, en esta hora yo presento delante de ti, Señor, a las personas que han escuchado este mensaje, Señor, y que han tomado su decisión, Señor, de seguir tus pasos. Las personas, Señor, que han reconocido que han estado